Se rieron apenas cruzó el vestíbulo, no con carcajadas francas, sino con ese murmullo nervioso que se pega a las paredes como polvo. Un par de alumnos se miraron de reojo, otro empujó a su amigo con el codo, y la recepcionista, al verlo avanzar con una mochila remendada y un cuaderno nuevo apretado contra el pecho, forzó una sonrisa que no le alcanzó a los ojos. El muchacho respiró hondo. Había repetido esa escena cientos de veces en su cabeza. Llegar a la escuela más exigente de la ciudad, presentar sus documentos, escuchar bienvenido. En cambio, lo recibió el viejo ritual de las miradas medidas de arriba a abajo, como si alguien midiera un mueble y decidiera que no cabe en la sala. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó la recepcionista con una cortesía ensayada. «Vengo a matricularme», dijo él, con la voz tranquila y bien colocada, como quien intenta no alterar el aire. Ella vaciló una fracción de segundo y llamó al coordinador. El coordinador apareció con un paso seguro, la corbata impecable y el gesto de quien tiene todas las respuestas antes de escuchar las preguntas. Observó al joven como quien evalúa un expediente. Rápido, frío, buscando una razón respetable para decir que no. «Nuestro programa es muy exigente», explicó. «Edificio grande, escaleras por todos lados, actividades extracurriculares intensas». «No sé si...» «No busco facilidades», lo interrumpió el muchacho. «Solo busco aprender». Detrás, 3 estudiantes cuchichearon algo sobre su estatura. Uno imitó cómo sostenía la mochila. El muchacho no giró la cabeza. Había descubierto temprano que la dignidad se respira, entra por la nariz, se guarda en el pecho y empuja a las palabras a salir sin temblar. Entregó su formulario. Llevaba semanas estudiando por su cuenta, resolviendo ejercicios hasta que los números parecían encajar como piezas de una cerradura que por fin cede. Soñaba con pizarras, con discusiones, con bibliotecas que olieran a papel recién abierto. El coordinador hojeó papeles que no necesitaban ser hojeados, marcó con un sellito una esquina como si eso legitimara la escena, y al final enunció la decisión con una suavidad paternal que dolía más que cualquier grito. «En este momento no tenemos una vacante compatible». Esa palabra quedó flotando. Compatible. Como si la educación fuera un traje confeccionado para un cuerpo estándar y no una herramienta para agrandar el alma. El muchacho agradeció igual. Lo hacía siempre. Dar las gracias con la misma serenidad a la aceptación o a la negativa, porque su madre le había repetido que la educación se nota primero en los modos. Dio media vuelta hacia la salida. Mientras andaba, un comentario afilado le rozó la espalda. No se detuvo. Prefería que el primer paso de su vida adulta no fuera perseguir sombras ajenas. Al llegar al portón de hierro, apoyó la mano en la reja fría. En el patio una pelota corría de un lado a otro. Gritos, silbatos, horarios que seguían su curso. Sintió un vacío breve, no de envidia, sino de dirección. Recordó la tarde en que su madre le dijo bajo la lluvia: «El agua cae sobre todos. Lo que cambia es lo que recoges». Él todavía estaba aprendiendo a recoger. Una portera que lo había observado en silencio se acercó con un vaso de agua. «No se lo tome personal», susurró. «A veces la gente es más baja que su sombra». Él sonrió, guardando la frase como se guarda una semilla sin nombre. Los días siguientes fueron una fila de negativas impecables. Otras escuelas, otros escritorios, otras manos que señalaban amablemente la puerta. El joven empezó a llevar un cuaderno aparte para anotar los nombres de quienes lo atendían, las fechas, las excusas. No por rencor, sino por memoria. Quien no es visto, aprende a mirar mejor. Por las noches, con la lámpara amarilla heredada de su abuelo, estudiaba geometría, economía básica, literatura. Descubría que hay palabras que nacen con alas y números que se abrazan a ciertas formas, como si fuesen destino. Un amigo de la infancia le propuso optar por un curso más tranquilo, sin tanta exposición. Otro sugirió esperar a que el sistema madure. Él asentía, agradecía, y volvía a su abajur barato y a sus ejercicios. Había decidido que su proyecto no sería cambiarse a sí mismo para encajar en las paredes, sino cambiar su mente hasta que ninguna pared pudiera negarlo. En los mercados de barrio, arreglaba celulares por monedas, limpiaba portátiles viejos,
Hacía traducciones técnicas a destajo. Cada billete que guardaba no era solo dinero, era tiempo comprado para estudiar un poco más. Semanas después, regresó a la primera escuela. Esta vez traía una carpeta con pequeños logros, un curso libre de lógica, un concurso de escritura en línea, certificados de plataformas que casi nadie respeta hasta que no queda otra opción que respetarlas. El coordinador lo recibió con la misma prisa impecable. «No vengo por conmiseración», dijo el joven, elevando apenas el mentón. «Vengo por justicia. Evalúen mi mérito». El hombre movió la cabeza incómodo, como si una mosca invisible le rondara la conciencia. «Entienda nuestra posición», repitió y volvió a pronunciar esa palabra. «Compatibilidad». En la salida, la misma portera le sostuvo la mirada un segundo más. «No deje que ellos decidan el tamaño de su vida». El joven asintió. Cuando dobló la esquina, prometió algo en silencio. Volvería, no para restregar triunfos, sino para conversar con el pasado mirando a los ojos. Porque uno no sana aquello que esquiva, lo sana cuando lo nombra. A partir de entonces, el mundo se le abrió en caminos que otros desprecian. Bibliotecas públicas, foros gratuitos, manuales de código repartidos por almas generosas. Descubrió que el conocimiento tiene una escalera interna que no se mide con cinta métrica. Subió peldaño a peldaño, tropezó, volvió a subir. Aprendió que la paciencia es un ahorro que siempre rinde intereses y que la dignidad, si se invierte a largo plazo, paga dividendos que no caben en ninguna contabilidad. Sin embargo, esa mañana del primer no, cuando dejó la mano sobre la reja, nada de eso existía todavía. Solo había un muchacho de estatura baja y corazón grande, con un cuaderno en blanco y la terquedad hermosa de quien se niega a aceptar que el mundo termina en un portón. La pelota volvió a chocar contra la reja, rebotó hacia el patio y desapareció entre risas. Él entendió algo pequeño y nítido. Hay cosas que regresan a donde las empujan. Él no sería una de ellas. Elegiría su propia dirección, incluso si para eso debía construir la salida con sus manos. Se fue. El pasillo recuperó su rumor de campanas y consignas. Nadie advirtió que, antes de cruzar la calle, el muchacho miró el edificio como quien toma medidas para una reforma futura, porque aunque nadie lo viera, ya había dentro de él una arquitectura invisible, la idea de levantar una vida tan grande que ningún no pudiera sostenerse. Y sí, esa arquitectura empezaba con algo sencillo, casi una plegaria. Algún día volveré, no para pedir lugar, sino para abrir espacio. Y fue entonces cuando el destino, silencioso como un alba que todavía no asoma, decidió moverse 1 milímetro a su favor, y nadie imaginaba lo que estaba por despertar. Pasaron los años como hojas que se desprenden sin hacer ruido, y aquel muchacho pequeño al que habían cerrado tantas puertas, empezó a hacerse grande sin pedir permiso. Ahora la gente lo llamaba Ethan, y el apodo, el pequeño gigante, se le pegó sin que él lo buscara. Trabajaba en un taller diminuto, reparando aparatos que otros daban por perdidos. A su alrededor, las piezas rotas formaban un coro silencioso de cosas que, igual que él, se negaban a rendirse. De día soldaba cables, cambiaba pantallas, devolvía vida a lo descartado. De noche estudiaba. Aprendía idiomas, economía, programación, administración. No lo hacía por títulos. Ya había tenido suficiente con puertas y sellos, sino para entender los engranajes del mundo. El conocimiento, solía decirse mientras pasaba las páginas, es la única escalera que nadie puede quitarte. Su madre le había dejado una frase que todavía guardaba doblada entre las hojas del cuaderno. No dejes que el mundo te mida con una regla ajena. Y él la obedecía a diario. Ahorraba con disciplina, comía sencillo, dormía poco. Cada moneda que caía en su cajita de metal era un ladrillo en el muro invisible de su libertad. Un día, montó una página web donde vendía los aparatos que reparaba. Lo llamó ValeTech, sin imaginar que aquel nombre, tan simple, se volvería un estandarte. Los pedidos crecieron, los clientes lo recomendaban por una razón que ya se estaba extinguiendo en el mercado. Cumplía su palabra. En menos de 3 años, el taller se convirtió en empresa. En 5, en corporación. Los mismos que antes le negaban trabajo ahora pedían reunirse con él.
y cada vez que estrechaba una nueva mano, recordaba la de la portera que le ofreció agua aquel primer día, fría, honesta, humana. Aún así, no podía borrar de su mente el portón de hierro de aquella escuela. No era rabia, era memoria, una herida cerrada que todavía respiraba. Algún día, se repetía, volveré no para mirar atrás, sino para enseñarles lo que realmente es crecer. El destino decidió que ese día no estaba tan lejos. Una mañana, su asistente llegó con un sobre blanco. «Es una invitación, señor Vale, de una escuela que organiza una semana de innovación educativa. Quieren que usted dé la conferencia inaugural». Ethan tomó el sobre y lo giró entre los dedos. En el membrete, en letras elegantes, se leía el nombre que no había olvidado: Instituto Everstone. Sonrió sin prisa. «Dígales que acepto», respondió. Su asistente vaciló. «¿Desea preparar un discurso?» Ethan negó. «No, las palabras ya me llevan esperando años». Cuando llegó el día, el auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesores, cámaras. El hombre que una vez fue rechazado entró sin escoltas, con el mismo paso tranquilo que tenía cuando apenas alcanzaba el mostrador de la recepción. Algunos rostros viejos lo reconocieron y se pusieron tensos. El director, el mismo que lo había considerado un caso incompatible, se acercó con una sonrisa diplomática. «Señor Vale, qué honor tenerlo aquí. Su historia inspira a muchos». Ethan le estrechó la mano. «No se preocupe, no vengo a ajustar cuentas», dijo con calma. «Vengo a hablar de aprendizaje». Subió al escenario. El murmullo del público se apagó. «Hace años», comenzó, «vine a esta escuela con la esperanza de aprender. No lo conseguí, pero la vida, que no cree en muros, me enseñó igual». Hizo una pausa. «Aquella negativa me dolió, sí, pero también me dio algo que ningún aula me habría dado: un propósito». La sala se sumió en silencio. «Muchos piensan que el éxito es tener más que los demás», continuó, «pero no. El verdadero éxito es no necesitar aplastar a nadie para sentirse alto». Su voz, grave y tranquila, llenó cada rincón. «Y ahora que el tiempo me trajo de vuelta, quiero decirles esto: jamás subestimen a quien llega en silencio, porque a veces ese silencio está construyendo su imperio». Los aplausos estallaron. Algunos profesores bajaron la mirada, otros aplaudían con sinceridad. Ethan sonrió, sin soberbia. «No guardo resentimiento», añadió, «solo gratitud, porque si no me hubieran cerrado esa puerta, nunca habría aprendido a construir las mías». Los alumnos lo miraban fascinados, como si escucharan una historia sacada de una película, pero lo que no sabían, ni los maestros ni la prensa, era que esa visita no era solo una conferencia. Era el inicio de algo más grande, porque lo que Ethan estaba a punto de revelar cambiaría para siempre el destino de aquel lugar. Los aplausos se fueron apagando poco a poco, hasta quedar solo el zumbido suave de los ventiladores. Ethan respiró despacio, caminó hacia un costado del escenario y señaló la pantalla gigante detrás de él. La imagen del edificio de la escuela apareció proyectada, brillante, moderna, pero con un detalle que nadie notó al principio. El logo, el antiguo escudo dorado del Instituto Everstone, tenía debajo una línea nueva. Pequeña, elegante, pero imposible de ignorar. Una institución de la Fundación Vale. Los murmullos comenzaron a correr como un viento dentro del auditorio. El director frunció el ceño, los miembros del consejo se miraron entre sí y una profesora dejó caer su bolígrafo al suelo. ¿Qué significa eso?», preguntó alguien desde las primeras filas. Ethan esperó unos segundos antes de responder. Su voz fue suave, pero cortante como cristal. «Significa que el lugar que una vez me negó un asiento, ahora pertenece a una misión que nunca negará a nadie». El silencio fue absoluto. Hasta el sonido de la lluvia contra los ventanales pareció detenerse. El director se puso de pie nervioso. «¿Usted está diciendo que compró la escuela?» Ethan lo miró directamente a los ojos, sin rencor. «No la compré, la liberé». Hubo un murmullo de asombro. Los estudiantes se miraban unos a otros sin entender, y los periodistas levantaban sus cámaras. «Esta escuela», continuó Ethan, «no volverá a rechazar a nadie por su tamaño, su color, su apellido, ni su cuenta bancaria. A partir de hoy, cada aula de Everstone será un espacio de igualdad, y si eso incomoda a quienes manejaban este lugar como un club privado,
Entonces quizás es hora de que aprendan lo que realmente significa educar. El director, pálido, intentó recuperar la compostura. Señor Vale, debo confesarle, fui yo quien lo rechazó aquel día. Creí estar protegiendo los estándares de la institución. Ethan se acercó hasta quedar frente a él. No se preocupe, dijo con serenidad. Usted me enseñó la lección más valiosa, que la grandeza no se mide desde un escritorio. El hombre bajó la cabeza, vencido por una mezcla de vergüenza y alivio. Ethan lo tocó en el hombro. Hoy, usted y yo estamos en el mismo lado, añadió, el lado de quienes aprenden a tiempo. Luego se giró hacia los alumnos. Miren bien este lugar. No es solo un edificio, es un símbolo. Aquí, hace años, un chico pequeño pidió estudiar y le dijeron que no. Hoy ese chico les dice que todos ustedes sí pueden. Su voz se quebró apenas, pero lo suficiente para que cada palabra quedara grabada. Nunca acepten que otros definan su valor. El mundo está lleno de jueces que miden con reglas rotas. Corríjanlos con hechos, no con gritos. Una estudiante levantó la mano, tímida. Señor Vale, ¿no siente rencor por todo lo que le hicieron? Ethan sonrió. No, el rencor es un ancla, y yo elegí navegar. Si no me hubieran cerrado la puerta, nunca habría aprendido a construir mis propias llaves. El público explotó en aplausos. Los jóvenes se pusieron de pie. Algunos lloraban sin entender exactamente por qué. El aire del salón se volvió liviano, distinto, como si el edificio respirara después de años encerrado en su propio orgullo. Cuando terminó el acto, Ethan se quedó solo en el pasillo, el mismo corredor donde lo habían rechazado. La luz del atardecer entraba por las ventanas, dorando el suelo. Caminó despacio, rozando las paredes con la punta de los dedos. Ya no se veía el muchacho que salió de allí con la mirada baja. Ahora era un hombre en paz, pero con fuego en la mirada. Al llegar a la recepción, notó que la antigua ventanilla había sido reemplazada por una mesa abierta. Todo cambió, pensó. La nueva secretaria lo reconoció y se sonrojó. Señor Vale, es un honor. Él sonrió. El honor es del lugar que supo transformarse. Antes de irse, tocó la vieja puerta de hierro que daba al patio. Su reflejo en el vidrio lo devolvió por un instante al pasado. El niño que soñaba con aprender lo observaba desde el otro lado. Gracias, susurró, y el viento, como si respondiera, levantó una hoja del suelo y la hizo girar hasta sus pies. Afuera, la lluvia caía con suavidad. Ethan subió al auto, pero antes de arrancar miró una vez más hacia el edificio. Sabía que ese no era el final. Era solo el comienzo de una revolución silenciosa que cambiaría miles de vidas, porque lo que estaba por emprender después de esa tarde no sería una historia sobre dinero o poder. Sería una historia sobre justicia, sobre propósito, y sobre un hombre que decidió que la educación debía tener la misma altura que el alma. Las semanas posteriores a aquella presentación fueron un hervidero de voces. Los titulares corrían de país en país, como si el viento los llevara de portada en portada. El hombre pequeño que había vuelto a la escuela que lo rechazó, no con revancha, sino con una promesa de apertura. Ethan lo vivía desde otro lugar, menos ruido, más trabajo. Mientras las cámaras perseguían su sombra, él se sentaba en su escritorio al amanecer, abría su cuaderno de tapas gastadas y escribía con letra serena: «Transformar no es cambiar paredes, es cambiar espíritus». Cada línea era un recordatorio para no perder el centro en medio del aplauso. Los cambios en el viejo Everstone empezaron sin prisa y sin pausa. Se retiraron carteles que respiraban elitismo y se colgaron otros que hablaban de pertenencia. Se abrieron becas para familias que jamás habían atravesado el portón. Se construyeron rampas que parecían obvias y, sin embargo, llevaban décadas esperando. En la sala de profesores, donde antes se hablaba en voz baja de perfiles adecuados, comenzaron a escucharse historias de superación contadas en primera persona por estudiantes que, por fin, tenían derecho a nombre propio. El edificio seguía siendo el mismo, pero el clima era otro. Había música nueva en los pasillos, una música hecha de risas mezcladas con silencio atento y el crujir de las páginas cuando alguien aprende. Una tarde, entre informes y planos, llegó un sobre manuscrito.
No tenía membrete ni sello institucional, solo su nombre. Ethan lo abrió con cuidado, casi con reverencia. La tinta, temblorosa, arrastraba años de orgullo y cansancio. Era del director que lo había rechazado aquella primera vez. «No espero absolución», decía la carta. «Usted ya me la dio sin decirlo. Solo quisiera agradecerle lo que hizo. No por la escuela, sino por mí. Yo creía estar defendiendo estándares. En realidad, me defendía de mis propias limitaciones. Si quiere, me gustaría verlo. No como el hombre que negó una matrícula, sino como el hombre que por fin entiende por qué estaba equivocado». Ethan guardó la hoja con delicadeza en el bolsillo interior de su saco. No hubo triunfo en su gesto, sino una ternura antigua, como la que uno siente al cerrar un libro que lo acompañó durante una enfermedad. Al día siguiente condujo hasta un hogar de ancianos en las afueras, donde los árboles curvaban su sombra sobre la vereda y el aire olía a jabón y eucalipto. El director estaba junto a una ventana, desdibujado por la luz. Intentó levantarse, pero Ethan detuvo el movimiento con la palma abierta, sin autoridad, solo con cuidado. «Siéntese», dijo. «Yo ya tuve que pararme demasiadas veces en mi vida para que me miraran de arriba». El viejo sonrió, una sonrisa gastada pero sincera. «Me lo merezco», murmuró. Ethan negó despacio. «No merece castigo, merece verdad». Se quedaron un rato callados, escuchando la lluvia en el cristal. Luego el director confesó con una honestidad que parecía recién aprendida. «Aquella vez lo vi pequeño y pensé que no cabría en nuestra rutina. Me dije que lo protegía. En realidad, me protegía a mí mismo de admitir que la escuela era más estrecha que su deseo». Ethan sostuvo la mirada. «Admitirlo requiere más altura que cualquier escalera», respondió. El hombre asentía con los ojos vidriosos. «Pasé la vida enseñando a crecer, y fue el alumno al que no acepté quien me enseñó a ser humano. No hubo discursos, ni fotos, solo dos manos que comprendieron que el tiempo, cuando trabaja de verdad, lima las aristas y devuelve el contorno». Al despedirse, Ethan dejó en la mesa una copia de los nuevos planos del campus. Un edificio de recursos, aulas abiertas, laboratorio de tecnología accesible, bibliotecas con mesas bajas y sillas ligeras. «Esto es lo que significa adaptar el mundo al tamaño de todos», dijo. El otro acarició el papel como si creyera que, al tocarlo, se curaba algo en su interior. Camino de regreso, con la ciudad extendiéndose como una constelación a ras de suelo, Ethan sintió algo parecido a un cierre y, al mismo tiempo, a un comienzo. «Perdonar no es soltar el pasado», pensó. «Es enseñarle a caminar distinto a tu lado». Llegó a la fundación cuando el día ya declinaba. Reunió a su equipo y habló sin levantar la voz, pero con una claridad que abría horizontes. «Lo que hicimos aquí no puede quedarse en un mapa local. La herida que yo conocí de niño existe en miles de barrios, en miles de idiomas. Vamos a llevar este modelo a donde la palabra incompatible todavía se usa para negar futuros». Algunos dudaron, no por falta de fe, sino por la inmensidad del proyecto. Él sonrió, con esa paz de los que ya no improvisan su coraje. «La magnitud no me asusta. Me asustaba más el silencio de un pasillo donde no me querían». Y delineó una estrategia paciente. Alianzas con universidades públicas, acuerdos con cooperativas, formación de docentes con perspectiva de inclusión, tecnologías de bajo costo, pensadas para manos pequeñas y miradas grandes. Cada punto del plan parecía tener un eco en la historia personal de Ethan, como si la vida le hubiera ido entregando piezas que ahora encajaban sin esfuerzo. Mientras tanto, el mundo lo aplaudía. Lo invitaban a conferencias, le ofrecían distinciones, querían su nombre en placas y auditorios. Él agradecía y volvía a su escritorio. Mantenía el mismo apartamento sencillo, la misma taza de café que lo había acompañado en noches interminables, el mismo hábito de escribir en el cuaderno antes de encender la computadora. La altura verdadera, anotó una madrugada, no se mide en pisos ni en cifras. Se mide en el lugar donde uno pone la frente para pensar. Era su forma de no marearse. Una mañana, al recorrer el renovado campus, se detuvo frente a la reja donde una vez apoyó la mano, como quien tantea una frontera. Un grupo de niños cruzó corriendo y lo rodeó con preguntas. Le hablaron de un club de lectura, de un equipo de robótica,
de una clase de música donde nadie se queda atrás. Entre ellos, una niña en silla de ruedas le contó, con brillo en los ojos, que había aprendido a tocar el violín gracias a un soporte que diseñaron en el taller. Ethan no quiso que la emoción le cerrara la garganta, pero le ocurrió igual. ¿Tú lo construiste?, preguntó ella señalando el edificio. Entre muchos, respondió. Pero quien de verdad lo hace grande, eres tú cuando entras. La niña rió con esa risa que barre las telarañas del mundo. Esa tarde, de vuelta en la oficina, sobre la mesa lo esperaba otro sobre sin membrete. No traía disculpas ni cuentas pendientes. Traía un reto. En un barrio remoto, una comunidad le pedía ayuda para levantar una escuela donde solo había polvo y una cancha de tierra. No tenían recursos ni permisos, tenían voluntad. Ethan apoyó el dedo sobre el mapa. Allí, dijo. Allí es donde debemos estar. El equipo lo miró con una mezcla de susto y euforia. Él sostuvo el silencio un segundo más, como quien escucha un instrumento afinarse. Si alguna vez me preguntan dónde empieza de verdad esta historia, diré que no fue en la compra de un edificio elegante, sino en el momento en que entendimos que educar es ir hacia los que no pueden venir. Salió al balcón. El cielo tenía ese color previo a la tormenta que recuerda al primer día. Cerró los ojos. Sintió por un instante al chico que fue, con la mochila remendada y el cuaderno nuevo, parado otra vez frente a la puerta. Volvimos, le dijo por dentro, y no venimos solos. El viento, como una respuesta, movió las páginas del cuaderno que reposaba en el escritorio, dejándolo abierto en una hoja en blanco. Lo que escribió allí cambiaría el tamaño de su misión para siempre. Y nadie, ni siquiera él, imaginaba el alcance del paso que estaba a punto de dar. Los mapas cambiaron más rápido que las certezas. En pocas lunas, la iniciativa educativa Vale cruzó fronteras, acentos y estaciones. Donde antes había aulas vacías, aparecieron mesas sencillas y bibliotecas nacidas de donaciones anónimas. Donde reinaba el polvo, germinaron patios con sombras nuevas. Donde el no era costumbre, el probemos comenzó a sonar como campana. Los periódicos, amantes de los apodos, bautizaron a Ethan como el gigante manso. A él aquello le hacía sonreír, no por vanidad, sino por el alivio de ver que la palabra gigante, al fin, servía para hablar del corazón y no de la estatura. Pero toda siembra verdadera convoca una tormenta. Una mañana, su asistente entró con un gesto que no sabía esconder. Llevaba una carpeta delgada, sin adornos, con un sello oficial que pedía distancia. Llegó un reclamo de los antiguos fideicomisarios de Everstone, dijo. Cuestionan la validez de la transferencia. Alegan que la venta vulneró acuerdos previos y quieren revisar todo. La oficina, que a esa hora olía a café y papel, de pronto supo a metal. Ethan cerró el cuaderno y respiró como quien baja la temperatura del fuego sin apagarlo. Si su argumento es la nostalgia de privilegios, tendremos que responder con el futuro de los chicos, murmuró. El llamado a audiencia no tardó. En la sala, las luces blancas hacían brillar los bordes de los trajes. Un abogado joven, exalumno de la vieja escuela, tomó la palabra con esa seguridad que confunde dicción con razón. Señor Vale, su fundación no es una institución académica certificada. ¿Con qué autoridad pretende conducir un proyecto educativo de esta magnitud? Y sobre todo, ¿con qué título ampara sus decisiones? Hubo un murmullo breve, como el roce de hojas secas. Ethan no miró al abogado. Miró a la gente del fondo, esos empleados invisibles que sostienen el mundo sin figurar en las fotos. Con el título que otorga el fracaso bien estudiado, respondió, con la autoridad que nace de no dejar a nadie afuera. Si alguna vez mi firma pesa algo, es porque aprendí a escribirla con los que no tenían dónde firmar. El juez pidió concisión. Ethan habló sin apuros, como si contara una historia aprendida en carne viva. Explicó el plan de becas, los criterios de ingreso, las tecnologías de acceso, las alianzas comunitarias. Dijo, con la calma de quien no necesita gritar para ser oído, que Everstone había dejado de ser un club y empezaba a ser un país pequeño donde todos cabían. El abogado replicó con cláusulas, él con consecuencias. Trajeron testigos. Una docente que había renunciado por cansancio y volvió por convicción. Un padre que vendía verduras en la esquina y ahora veía a su hija
leer a la sombra de un árbol nuevo. Una adolescente que antes cargaba con la palabra incompatible en la ficha y ahora dirigía el equipo de ciencias. No hubo discursos, hubo vidas. La prensa, atenta al espectáculo, buscó un ángulo. Algunos intentaron retratar a Ethan como un rico filántropo con complejo de salvador. Otros como un intruso que no entendía las normas del gremio. Él, mientras tanto, sostenía su rutina como un faro. Levantarse temprano, escribir 2 páginas, escuchar al equipo, visitar aulas sin avisar. La integridad no es un acto extraordinario, anotó una madrugada. Es la suma fiel de lo que haces cuando nadie te mira. El último día de la audiencia, el abogado contrario intentó la estocada final. Admitamos que sus intenciones son nobles, dijo, pero no podemos permitir que un proyecto personal reescriba las reglas de un sistema. Ethan inclinó apenas la cabeza, como quien acepta el desafío pero no el marco. Ninguna regla merece perpetuarse si su resultado es excluir. Un sistema que produce niños invisibles necesita ser reescrito por completo. No es un capricho, es un deber. En el silencio posterior, se escuchó el pestañeo de una cámara. El fallo no fue un triunfo estridente. Fue un texto sobrio, casi tímido, que reconocía la regularidad de la transferencia, la legitimidad del plan y, sobre todo, el interés social incuestionable del proyecto. Los antiguos fideicomisarios retiraron su reclamo con un comunicado frío. La gente en la calle no leyó el documento. Leyó los gestos. La escuela seguía de puertas abiertas. Al salir, un periodista gritó una pregunta que parecía un disparo. ¿Se siente victorioso? Ethan se detuvo en el primer escalón y habló sin palco. No vine a ganar. Vine a cambiar de dueño la palabra posible. La escena se disolvió en el ritmo de siempre. De regreso al campus, encontró a un grupo de niños probando un prototipo de mesa regulable que el taller de tecnología había diseñado. Una niña en silla de ruedas ajustó la altura hasta que el cuaderno se le acomodó frente al pecho como un horizonte. Ahora sí, dijo, y la sonrisa le acomodó el mundo. Ethan la observó en silencio, con esa emoción que no necesita lágrimas para existir. ¿Esto lo hiciste tú?, le preguntó ella, inocente. Lo hicimos juntos, respondió él señalando alrededor. Este lugar aprende con tus manos. Esa tarde, al pasar por la antigua oficina del director, ahora convertida en centro de recursos, encontró a la portera de siempre colocando libros en estantes bajos. Lo saludó con un gesto cómplice, de esos que resumen una década. ¿Se acuerda del vaso de agua?, preguntó ella. Me acuerdo de su dignidad, contestó él. Fue la primera beca de este edificio y nadie lo había notado. Cuando el sol caía, el equipo se reunió para la agenda internacional. Llegaban solicitudes de barrios remotos, de islas pequeñas, de ciudades con más luces que abrazos. Había entusiasmo, pero también vértigo. Podemos estirarnos y quebrarnos, advirtió alguien. Ethan asentía. O podemos enraizar y crecer. No somos una marca, somos una práctica. Y las prácticas viajan mejor cuando se enseñan a otros a hacerlas. Propuso formar núcleos locales de liderazgo, ceder protagonismo, compartir metodologías como quien comparte una receta que no se guarda en secreto por orgullo, sino que se multiplica por hambre. Antes de irse, subió solo al techo del edificio. La ciudad respiraba abajo con luces que parpadeaban como luciérnagas urbanas. Abrió el cuaderno y escribió: Si alguna vez me preguntan cuánto vale todo esto, responderé que vale exactamente la diferencia entre un niño que se siente a la medida del mundo y otro que debe achicarse para caber. Cerró el cuaderno. El viento le acomodó el saco como un abrazo antiguo. Iba a bajar cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido desde un continente lejano. «Señor Vale», dijo una voz con acento suave. «Tenemos un terreno baldío, un grupo de madres y un sueño. No pedimos su dinero, pedimos su método». Ethan apoyó la frente en el vidrio, cerró los ojos y sonrió. «Mañana mismo empezamos», respondió. «Ustedes pondrán los nombres, nosotros los primeros planos». Porque entendió, en ese punto exacto, que su misión ya no era construir edificios, sino legar una forma de mirar. Una mirada que convierte el incompatible en bienvenido, sin necesidad de permiso. Y así,
La historia que había nacido en un pasillo de risas bajas se preparó para su verdadero viraje, ese que no cabe en titulares ni ceremonias. Lo que vendría después, aunque silencioso, haría que todo cobrara un sentido que nadie había sospechado, y, en ese borde de la noche, el destino volvió a moverse un paso hacia él. Nadie supo ponerle una fecha exacta al momento en que la obra de Ethan dejó de ser noticia para convertirse en costumbre. Ocurrió silenciosamente, como esas madrugadas en las que el cielo se aclara sin pedir permiso. Las escuelas de la fundación se esparcieron por mapas que antes solo conocían puntos rojos de carencia. Las becas se volvieron puentes, los manuales, semillas. Y sin embargo, él siguió viviendo con una sobriedad que desarmaba cualquier mito. Mismo cuaderno, misma taza desportillada, misma rutina de escribir antes del amanecer, como si cada línea fuera un recordatorio de que la grandeza, cuando no se cuida, se desordena. El cuerpo, no obstante, comenzó a pedir pausas. Los médicos hablaron con esa delicadeza que intenta ser barrera contra lo inevitable. Menos viajes, más descanso, recomendaron. Ethan escuchó, agradeció y recortó agendas, pero no renunció a su rito de visitar aulas sin aviso. Le gustaba sorprenderse con lo mismo de siempre. Una mano que ayuda a otra a subir una rampa, una maestra que cambia su plan porque un niño hizo una pregunta mejor que el programa, una biblioteca que huele a posibilidades. «Si algún día me pierdo», escribió en su cuaderno, «búsquenme en un pasillo donde alguien esté aprendiendo a nombrar su mundo». Una tarde de lluvia mansa, volvió al campus que había sido herida y luego cicatriz. La reja estaba abierta. Los chicos corrían sin mirar al suelo, como si la confianza fuera pavimento. En el patio, un murmullo distinto. No era bullicio, era pertenencia. El edificio que en otro tiempo había sido un club, ahora respiraba como una plaza pública del espíritu. Ethan caminó despacio, casi sin hacer ruido, hasta la vieja recepción, hoy convertida en un espacio de bienvenida con mesas bajas y carteles escritos a mano. Lo recibió la portera de siempre, más canas, mismos ojos, con una pregunta que no necesitaba respuesta. ¿Se acuerda? Él sonrió. «Me acuerdo de que me diste agua cuando todos tenían sed y no lo sabían». Subió al segundo piso. En un aula nueva, una niña dirigía un equipo de ciencias. En otra, un grupo de chicos ensayaba una obra sobre el derecho a equivocarse sin vergüenza. En el laboratorio, una impresora de plástico barato fabricaba piezas para un soporte de violín adaptado. Nadie se detuvo al verlo. Lo saludaban como a un vecino que pasa a mirar cómo crece el jardín. Esa normalidad era quizá su victoria más radical, haber convertido lo extraordinario en hábito. Esa noche, en casa, el cansancio fue más profundo que de costumbre. No pesaba en el pecho, sino en la memoria, como una película larga que por fin llega a los créditos. Abrió el cuaderno con la parsimonia de un rito antiguo. Escribió lento, como para no espantar la verdad. «Si me llaman gigante, que sepan que cada centímetro lo debo a mis caídas. Si me dicen rico, que entiendan que mi único tesoro fueron los otros. Si un día olvidan mi nombre, que por favor no olviden la lección. Nadie es incompatible con el futuro cuando el futuro aprende a abrir la puerta». Cerró el cuaderno y dejó la mano encima, como quien bendice algo que ya no le pertenece. Durmió con la serena inconsciencia de los que han firmado su última página sin rencor. La noticia de su partida viajó con una sobriedad que le habría gustado. Menos adjetivos, más actos. En Everstone, los estudiantes se reunieron en el patio sin que nadie diera la orden. Al centro, una estatua sencilla lo mostraba sin traje ni placas pomposas. Un chico pequeño con una mochila remendada, mirando hacia arriba con esa mezcla de pudor y hambre que tienen las almas, que todavía no saben lo que serán. En la base, una frase breve, sin firma. Pidió una oportunidad. Devolvió un mundo. La portera, en primera fila, sostuvo el silencio como si fuera un vaso frágil. A su lado, docentes y familias que jamás habían cruzado la reja en el pasado compartieron historias de primeros días, de miedos que se hicieron compañeros, de materias que por fin dejaron de ser enemigas. Un niño levantó la mano y preguntó con la seriedad de quien teme traicionar un misterio. «Profe,
¿De verdad era tan bajito? La maestra sonrió con dulzura. En cuerpo, quizás. En espíritu, fue más alto que cualquier edificio que conozcamos. El niño miró la estatua, pensativo, y algo en su postura cambió, como si hubiera crecido un poco desde adentro. Los homenajes se multiplicaron en rincones que no conocían las cámaras. En un pueblo de montaña, una abuela encendió una vela frente a una biblioteca que había sido establo. En una isla remota, un maestro proyectó su conferencia más famosa en una pared encalada, y luego repartió hojas en blanco para que cada alumno escribiera el nombre de alguien a quien no dejaría atrás. En una ciudad enorme, una joven ingeniera que antes fue incompatible, inauguró un centro de tecnologías accesibles con el compromiso de no poner su apellido en ninguna placa. Mientras tanto, el consejo de la fundación, fiel a la promesa de no convertirse en mausoleo, tomó una decisión que honraba más que cualquier estatua: compartir el método entero con licencias abiertas, ceder dirección a núcleos locales, blindar por estatuto la inclusión como regla y no como gesto. El legado dejó de ser un nombre para volver a ser lo que siempre fue: una práctica. Nadie podía comprarlo, todos podían aprenderlo. Era la manera más exacta de mantenerlo vivo. Volvieron las clases, volvió el ritmo, timbres, recreos, el rumor de las mochilas, el raspón en la rodilla que se cura con risa, la pregunta difícil que hace suspirar al profesor. Y sin embargo, algo invisible había quedado distinto, como cuando una casa guarda el olor de alguien que ya no está. En la sala de lectura, un niño abrió un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: «Hoy aprendí que el tamaño de mi sueño es el único que me toca medir a mí». Cerró la tapa, satisfecho, y se fue a jugar. Fue, en miniatura, el resumen de todo. Aquella tarde, el cielo decidió brillar más temprano. El sol entró por las ventanas con una obviedad que parecía milagro. La portera, al cerrar la reja, miró hacia arriba y dijo en voz baja, sin solemnidad, como quien agradece el pan: «Lo hiciste». Nadie la escuchó, o tal vez todos. El viento movió las banderas y un puñado de hojas secas bailó en el suelo, dibujando una espiral que recordó a muchos el gesto de una firma. Quizá ese sea el punto. Las firmas se borran, los gestos no. Lo que empezó como un «no tenemos vacantes compatibles» terminó como una lección que cabe en cualquier corazón. La educación es, ante todo, la oportunidad de volvernos más grandes que nuestras excusas. Y cuando alguien mañana o pasado se sienta pequeño frente a una puerta, tal vez recuerde a aquel hombre que volvió no para ajustar cuentas, sino para ajustar el tamaño del mundo a todos. Si te encuentras alguna vez frente a una reja que parece demasiado alta, no te detengas. Mide de nuevo, desde adentro. A veces la llave está en la palabra que todavía no te animaste a decir, y lo que sucede después puede cambiarlo todo sin que nadie lo vea venir.